Bienvenidos a este audio explicativo. Les habla Claudia Varilla, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hablaremos de tópicos bastante interesantes como la responsabilidad social del periodismo, el derecho a la información y la libertad de expresión, todos pertenecientes al tema de la noticia como medio de información social. Actualmente el periodismo se está enfrentando a dos situaciones bastante críticas. Primero, el que a las personas ya no les importa si tú eres una persona profesional, le importa cuántos clics eres capaz de generar. Un ejemplo de ello, fuera del periodismo, es el área de la nutrición, que muchas personas prefieren escuchar al influencer fitness con 3 millones de seguidores a escuchar al licenciado en nutrición. Ese mismo fenómeno está sucediendo en las redes sociales. Algo que también es considerado bastante peligroso porque muchas personas no buscan informarse, sino que buscan llenarse de morbo y esto empieza a hacerse la noticia. Por eso es muy importante abordar este tópico, el cual vamos a hacer a continuación sin tanto preámbulo. Es el deber tanto de los periodistas como de los civiles el mantenerse informado de todo lo que pasa a su alrededor, ya que esto puede influir en nuestro desenlace como sociedad. Por supuesto, si no te enteras que hay una guerra en la ciudad, corres el riesgo al salir de tu hogar sin conocimiento de lo que está sucediendo. Las noticias han tenido diversos papeles a lo largo de la existencia de estas mismas. Han sido llamados intermediarios, héroes, acompañantes de nuestro día a día, pero lo más justo es llamarles específicamente por lo que son, un medio de información social. Sin embargo, las noticias no se basan solamente en dictar información sin más. Esto es, sin duda, solo la punta del iceberg, y mientras más se ha desarrollado, más elementos positivos y negativos como la censura, la corrupción, la ética y la verificación de fuentes se han unido a ella, junto con hipótesis y ensayos creados de la mano de profesionales en el medio. Para comprender el papel de la noticia como medio de información social, es necesario partir de la base teórica que define su función en la sociedad. En este sentido, la obra clásica de Fred S. Siebert, Theodore Peterson y Wilbur Schramm, Four Theories of Press, creada en 1956, resulta fundamental. Los autores establecen un modelo de teoría de la responsabilidad social que surge como una evolución necesaria de la libertad de prensa absoluta. Este modelo postula que la libertad de expresión, lejos de ser un derecho sin límites, conlleva una obligación inherente con la sociedad para que la noticia cumpla su cometido. El periodismo no puede limitarse a ser veraz en un sentido estricto, sino que debe ofrecer un contexto completo, representar todos los puntos de vista relevantes y garantizar que su ejercicio fortalezca, en lugar de debilitarse, el sistema democrático. Así, la responsabilidad social se convierte en el pilar que justifica y a la vez modera el ejercicio de la libertad de prensa. Hay que tener en consideración que este es un artículo clásico, un artículo que fue publicado en 1956 cuando la noticia estaba justamente en su auge. Pero, ¿qué opinan de ellos los autores contemporáneos? Autores como José Ramón Rodríguez Polo y Manuel Martín Algarra, en 2022 actualizan el debate al vincular directamente la teoría de la responsabilidad social con la salud del modelo democrático. Sostienen que la labor de la prensa no puede desligarse de su función social, pues es precisamente esa función la que garantiza que el derecho a la información de los ciudadanos sea efectivo. Si el periodismo ejerce su libertad sin libertad o sin responsabilidad, ofreciendo versiones sesgadas o incompletas de la realidad, vulnera el derecho fundamental de la sociedad a recibir información de calidad para formarse una opinión pública sólida. La noticia, desde esta perspectiva, deja de ser un simple producto comercial para convertirse en un insumo básico y irrenumerable para la deliberación y participación ciudadana. El periodismo, por lo tanto, debe asumir su papel con conciencia cívica, sabiendo que de su ejercicio depende, en gran medida, la corrección de los desequilibrios y la transparencia en la esfera pública. Sin embargo, la reflexión sobre la responsabilidad no puede agotarse en la figura periodística o del medio de comunicación. La investigadora Fátima Fernández Crispleib aporta una visión innovadora al introducir el concepto de corresponsabilidad consciente.
en obras como La responsabilidad de los medios de comunicación, publicada en el año 2002. La autora en esta obra sostiene que ejercer la libertad con responsabilidad en el ámbito informativo implica reconocer a las audiencias no como receptores pasivos, sino como parte activa y fundamental del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que la responsabilidad no solamente recae en quien informa, sino en quien recibe la información. El derecho a la información, desde esta óptica, conlleva también el deber ciudadano de ser una audiencia crítica, contrastar fuentes, exigir pluralidad y calidad, y participar en el debate público que la noticia genera. La libertad de expresión se concibe, así como un diálogo en un mar abierto de libertades, donde el equilibrio no depende únicamente de la ética del emisor, sino también de la respuesta consciente y exigente de quien recibe y utiliza la información para construir su realidad. El periodista, por su lado, siempre debe decir la verdad. Sin embargo, la opinión y el pensamiento crítico dependen meramente de la persona que está recibiendo el mensaje, en este caso, los ciudadanos. Finalmente, esta tensión inherente entre libertad, responsabilidad y derecho se materializa de manera compleja en el terreno de las políticas públicas. Gustavo Ramiro Abad Ordóñez, en su análisis sobre la comunicación en el contexto ecuatoriano, publicado en el 2012, ofrece una perspectiva aplicada de estos conflictos. Su trabajo evidencia cómo la legítima búsqueda de garantizar la responsabilidad social del periodismo y el derecho a la información a través de leyes y regulaciones estatales choca frontalmente con el ejercicio de la libertad de expresión. Abad Ordóñez plantea que la relación entre medios y poder público es una batalla constantemente, donde cualquier intento de normar la práctica informativa corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de control o censura. La responsabilidad social en este contexto deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un eje de debate político, demostrando que la construcción de un espacio informativo sano requiere no solo de la ética periodística y la responsabilidad ciudadana, sino también de un equilibrio delicado y siempre vigilante frente a la intervención del poder. En definitiva, la noticia solo cumple su cometido como medio de información social cuando se entiende como un proceso complejo. El periodismo no habla de opinión o punto de vista. El periodismo objetivo y real se enfoca siempre en la verdad. El periodismo se ha visto afectado en los últimos años por distintos factores como la globalización de los medios digitales, donde muchas personas desconocen de la ética periodística y cómo funcionan las noticias. Estos pueden llegar a usar el perfil del periodista para desinformar. Un buen ejemplo de ello, como mencioné al principio, los influencers que son contratados por partidos políticos o empresas para dar información solo a favor de ellos y no desde un punto de vista crítico o real. O, como lo estábamos mencionando previamente, la censura de noticias que inclusive puede llegar a cierres de plataformas tradicionales y digitales solo por dirigirse hacia el público de forma real y transparente. Allí surge la importancia de conocer artículos periodistas y todos los filtros que estos mismos suelen utilizar para separar la verdad y la mentira, la propaganda de la realidad y lo que es una publicidad disfrazada de información. El gran desafío del periodismo contemporáneo no reside únicamente en defender su libertad de expresión frente al poder, sino en ejercerla con tal responsabilidad que la haga indiscutible, y en construir, junto con una audiencia corresponsable, un espacio informativo que fortalezca y no debilite el tejido democrático. Sin más añadir, les habló Claudia Varilla. Muchísimas gracias por escuchar mi audio.